Ahora vamos a ver, más o menos en la mitad de la clase, objetos y programación orientada a objetos. Programación orientada a objetos es un tema que nos va a ocupar bastantes clases, es bastante extenso y es una herramienta que sirve para resolver muchos problemas. No sirve para resolver todos los problemas igual, pero es como que lo que yo no quiero que les pase es que ahora que van a ver programación orientada a objetos, piensen absolutamente siempre todo como un objeto y piensen como, bueno, lo anterior era práctica o preparación, pero no servía para nada y esto es la posta, que es lo que se usa siempre. No, o sea, no es así. Y digamos, lo que saben hasta ahora es bastante potente y lo puedo usar para muchas cosas. Entonces quiero que primero lleguemos hasta ahí. Entonces, lo primero principal que quiero mostrarles hasta ahora es, por ejemplo, cómo hacer un juego súper sencillo, obviamente, o sea, para jugar en la terminal, digamos, por ejemplo, con lo que saben hacer hasta ahora. Solamente con listas y diccionarios y el print pueden hacer un juego completamente funcional. Eh, También pueden hacer cosas más importantes, obviamente, pero bueno. Por ejemplo, y yo recién en la última media hora me dediqué a programar un buscaminas, solamente con diccionarios y, y try catch, cosas así. De hecho, obviamente lo hice así medio rústico por ahí, pero bueno, a ver, pensándolo así, por ejemplo, pensemos en un diccionario. ¿Qué es un diccionario? Un diccionario básicamente es eh, un tipo de datos donde nosotros guardamos en una misma variable distintos datos de distinto tipo. Entonces, por ejemplo, podemos guardar en una misma variable, por ejemplo, si es un diccionario de un alumno, un nombre, de apellido, la edad, y la edad sería un entero, y el nombre y apellido sería strings o caracteres, ¿no? Bueno, pensemos por ejemplo en el juego de Buscaminas. En el Buscaminas tenemos un mapa donde está todos los cuadraditos del Buscaminas, ¿no? Saben de lo que hablo, ¿no? Todos conocen el Buscaminas. Por si acaso pongo acá una imagen, pero eh, estamos hablando del típico juego, este jueguito, ¿no? Entonces, básicamente esto es una matriz, una tabla, digamos, ¿no? Una tabla con filas y columnas, donde cada celda va a tener, por ejemplo, si es una bomba o no, y va a tener también un número si hay bombas a su alrededor o un espacio vacío si no hay bombas alrededor. Entonces, esto lo podemos pensar como una lista, por ejemplo, de listas, o bueno, o al revés también, ¿no? Una lista de listas donde esas listas tienen cada una dentro un diccionario que nos dice, por ejemplo, si la celda está visible, como acá, esta acá está visible, o si está oculta, como acá que está oculto. Y si está visible nos dice, por ejemplo, eh, si tiene un número y cuál es ese número, o si es un espacio vacío, o en el caso de que hayamos hecho clic en una bomba, por ejemplo, tendría que mostrarnos una bomba. Bueno, todo eso ustedes lo pueden hacer hoy por hoy con programación estructurada, que es la programación que ustedes conocen. Para simplificarlo, lo vamos a hacer con eh, puros prints, o sea, con la consola, en lugar de una interfaz gráfica, que en definitiva en realidad es lo mismo, pero tiene un poquito más de complejidad, ¿no? Entonces, no les voy a hacer ejercicio de que lo vayan pensando,
Pero lo que sí quiero que vean es esto. Por ejemplo, si yo quiero crear una celda del buscaminas, lo que voy a querer crear es un diccionario que me dice si está visible o no, o sea, visible empieza en false, ¿no? Porque siempre el juego empieza con el diccionario oculto. Nos dice si tiene una mina o no. Y el número, que puede ser none, por ejemplo, cuando el número está así vacío, o sea, cuando no hay número. O bueno, puede valer algo el número, porque tiene alguna mina alrededor. Entonces, bueno, con eso ya tenemos una celda. O sea, fíjense cómo todo el trabajo de hacer el juego entero se va dividiendo por partes, ¿no? Entonces, empezamos por la unidad más chica que podemos pensar en el juego, que es una celda. Perfecto. Ya tenemos una celda. Bueno, ahora esa celda la queremos una cantidad de veces determinada. Esa cantidad va a estar dispuesta por la cantidad de filas que queremos y la cantidad de columnas que queremos. Entonces, bueno, ahora lo que vamos a hacer es repetir esa celda esa cantidad de veces. Entonces, hacemos un generar mapa. Y el mapa es una lista. Es una lista donde tenemos por cada fila una lista de celdas. ¿Se ve? Entonces le digo, bueno, yo voy a hacer un mapa y recibo la cantidad de filas que quiero y la cantidad de columnas que quiero. En este caso yo le puse XY. Y lo que estoy haciendo es genero un rango que va a ir de 0 hasta la cantidad de filas que tenga. Y por ese rango creo una fila. ¿Sí? Y a cada fila le voy a agregar una celda por cada columna. ¿Hasta acá se entiende? ¿Se ve? Cri, cri, los perdí. Sí, ok. Bueno, entonces al final de acá, cuando se ve que hago append de esa celda nueva, ¿no? Y entonces al final de cada... A ver si puedo abrir directamente la imagen esta. Sí, acá. Entonces, al final de cada ciclo, o sea, cuando termino de crear todas las columnas de la fila, le agrego esa fila nueva al mapa. Entonces, voy creo una fila con cada columna, tiqui, 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 y eso se le agrego al mapa, que básicamente es una lista de filas. ¿Sí? Bueno, listo, entonces, si programé bien, ya tengo una celda y ya tengo todo un mapa que está inicializado, se le dice así cuando recién empieza, sin ninguna mina, con todos los bloques ocultos y con todos los números en NaN, o sea, todas estas están en el estado oculto, pero si yo le hiciera clic, digamos, me mostrarían un espacio en blanco. Bueno, perfecto. Digamos, para que el jugador pueda interactuar, lo que necesitaríamos sería dibujar ese mapa, ¿no? O sea, que la persona que está jugando pueda ver lo que está pasando ahí. Entonces, una forma de hacer esto es, vamos a recorrer esa fila y esas columnas. Entonces, por cada fila en el mapa, recorro cada celda de esa fila, o sea que sería la columna, ¿no? Y si la celda está visible, o sea, estoy en este estado, o capaz que se clique en una bomba, entonces digo, bueno, si está visible, digo, si está minada, dibujo una X, por ejemplo, porque bueno, hice clic en una bomba y tengo una X para marcar que perdí, por ejemplo. Si no está minada, pero tiene un número, si no está minada,
me fijo cuál es su número. Si su número es none, es porque estoy en estas vacías que están acá. Entonces muestro un espacio vacío. Ahora, pero si su número no es none, eso significa que tengo un número, o sea, está visible y tengo un número. Bueno, muestro el número y listo. Y si no está visible, muestro un cuadradito, que sería para simular este cuadradito de acá. ¿Cuál es la diferencia entre este print que está acá y la interfaz gráfica? Nada, que básicamente acá está usando un método que se llama print y para hacer una interfaz gráfica tendríamos que usar alguna librería o alguna herramienta externa que nos facilite dibujar eso en la pantalla, digamos, ¿no? Pero digamos, a los fines prácticos del problema lo estamos pudiendo resolver igual. Y podríamos resolverlo igual sin preocuparnos mucho de pensar en objetos y demás. Este tipo de problemas igual, pensados en objetos, pueden llegar a ser más fáciles. Pero quiero que vean cómo se puede resolver tranquilamente y cómo en realidad usar objetos es una necesidad que puede surgir por algunas complicaciones o por algunos problemas en particular, pero no es siempre la solución. ¿Ok? Bueno, entonces, bueno, básicamente un juego donde no hay ninguna bomba porque está inicializado sería medio aburrido, así que el juego debería poder poner bombas alrededor del mapa para que eso empiece a tener cierta dificultad y cierta jugabilidad, ¿no? Entonces, lo que hice fue, primero en realidad pensé un método que se llama poner bomba. Este método lo vamos a dejar para después. Y poner bomba lo que hace es, recibe el mapa y dice dónde quiere poner la bomba. O sea, recibe la posición donde quiere poner la bomba. Entonces acá intenta conseguir esa celda. Y si falla es porque hay un index error. Y directamente acá tendría que decir, tendría que terminar acá diciendo no existe la celda donde se ve, no existe la celda del mapa, ¿no? De hecho acá inclusive le tendría que agregar un return, o sea, un return none o un return solo para que termine acá la ejecución del programa, porque obviamente no tiene sentido seguir si el programa termina. Ahora, si ya logré ubicar una bomba acá, por ejemplo, o sea, le pasé estas coordenadas y ubiqué esta bomba, entonces tengo que aumentarle el contador de bombas a todas las celdas de alrededor. Y para eso, con programación estructurada, tendríamos que ir y decirle, bueno, anda a la celda de arriba a la izquierda, que sería la que tiene la posición X menos 1 y la posición Y menos 1. O sea, esta es la posición 0, 0, ¿no? Y acá va, esta es la 1, 1, esta es la 2, 2. Entonces esta es la 0, 0, esta sería la 0, 1, 0, 2, 0, 3. Hasta ahí está bien, ¿no? O sea, las posiciones se manejan por X e Y, donde X es la fila e Y es la columna. Entonces, X menos 1 e Y menos 1 es 1 arriba, 1 a la izquierda. Y bueno, para cada una de estas tenemos que aumentar el contador. Entonces, trato de conseguir la celda a la izquierda. Si no la consigo, este pass significa no pasa nada, seguí. O sea, si no la consigo, sigo. Porque si no la consigo, ¿qué significa? Significa que estaría parado, por ejemplo acá, ¿no? Puse una bomba en el 0, 0 y no existe el menos 1, menos 1, entonces esto me tiraría error. Pero tengo que seguir porque estas tres sí existen y las tengo que aumentar. Entonces acá simplemente lo que voy haciendo es agarrar cada celda alrededor y aumentarle el número a el contador de bombas. Entonces, hasta acá va bien, ¿no?
De hecho, aumentar el contador de celda, lo que hago es, si la celda es none, que es como el equivalente a decir que no había nada antes ahí, ahora vale 1, ¿no? Porque eso significa que ahora estoy cerca de una bomba, y si no, significa que ya tenía un número y lo incremento en 1, ¿no? Esto acuérdense que es lo mismo que hacer celda número más 1. Entonces hasta acá tenemos un programa que sabe crear el mapa, crear una celda, poner una bomba y marcar esa... ¿Cómo se llama esto? Perdón. Y marcar las celdas alrededor con el contador. De hecho, esto va acá. Quiero que vean una cosa más, que es que acá se empieza a repetir, ¿no? Porque yo recorro para celda de arriba, para para izquierda, celda superior izquierda, celda superior, o sea, celda superior izquierda, celda superior derecha, celda izquierda, perdón, celda superior izquierda, celda superior derecha, celda izquierda, celda derecha, pues la del medio no la toco porque es la que puse la bomba. Después va a ser celda inferior izquierda, ¿no? Vamos abajo, celda inferior izquierda, celda inferior, celda inferior derecha. Ahora, si se fijan, este código es muy parecido todo el tiempo. Así que esto, tranquilamente, lo podríamos poner en un nuevo método que signifique, por ejemplo, eso, aumentar, por ahí, bueno, aumentar contador celda no, pero obtener celda y aumentar contador, por ejemplo, ¿no? Entonces, para no estar repitiendo este código todo el tiempo, podríamos meterlo en un método y directamente llamar ese método con los valores x e y correspondientes para cada celda. Pero bueno, o sea, fíjense cómo inclusive tomándose el trabajo de escribir celda por celda y si quiero usando un método para generalizar eso, se puede hacer sin problema. También inclusive se podría meter un for acá adentro. O sea, hacer eso con un for para ni siquiera tener que escribirlo varias veces. Pero bueno, no es problema. O sea, no, al ser simplemente 8 casilleros alrededor, no nos genera un problema escribir ese código. Obviamente siempre se puede mejorar. Y entonces, para que un jugador ya pueda empezar a interactuar con el mapa, nos faltaría revelar celda. Que revelar celda lo que hace es recibir el mapa, una posición a revelar, trata de conseguir la celda y la transforma en visible. Obviamente el juego tendría que volver a imprimir después el mapa para que el jugador tenga un feedback de esa revelación, ¿no? Entonces, veamos este código un poco en acción. Obviamente, para que esto lo juegue cualquier persona, tendríamos que agregar un menú, por ejemplo. ¿Se les ocurre? Primero voy a correr esto, pero mientras que corro esto, quiero que piensen cómo, con lo que ustedes saben hacer hasta hoy, pueden hacer un menú donde las personas configuren su propio buscaminas, o ni siquiera, podría ser inclusive aleatorio, o podría ser siempre el mismo buscaminas también, si lo quieren hacer más fácil. Pero la persona que inicia el juego puede, mediante el menú, ir interactuando e ir, digamos, revelando las distintas posiciones del mapa. Mientras que lo piensan, les voy a mostrar un poco esto. Acá acá hice un script que se llama jugar buscaminas, donde, digamos, yo estoy jugando con el código, pero otra vez, se puede hacer un menú muy fácilmente con lo que ya saben. Entonces, acá, ¿qué vamos a hacer?
Generamos un mapa de 10 por 10, dibujamos el mapa para que se vea el mapa oculto. Ponemos una bomba en el 2-2 para acordarnos, pues es relativamente fácil. Lo dibujamos, vamos a ver que debería estar oculto todavía. Revelamos la 2-1 y la celda 2-1 nos debería decir que hay una bomba. Así que dibujamos el mapa para ver que eso sea cierto. Vamos a correr esto. Bueno, momento. Porque voy a agregar una cosa en dibujar mapa. Voy a imprimir para que se distinga. Voy a agregar acá otro print con... Ahí va. Para que se distinga el inicio de un mapa de otro. Ah, me mandé acá. Eso me pasa por tocar al final del... Ahí va. Vamos a limpiar acá. Vamos a correr acá. Ahí va. Entonces, el primer dibujar mapa me tiene que mostrar el mapa todo oculto. El segundo también va a estar todo oculto, porque no revelé nada, pero ahora se ve que tengo una bomba. Eso ya lo sé yo porque programé el juego, pero digamos, funciona. Lo interesante acá por ahí es podemos probar que no programamos mal y no se reveló el mapa por alguna razón. Ahora le decimos revelar 2.1. Ok, y acá vemos que en 2.1, acuérdense que esta es la 0 y esta es la 0, ¿no? Y ahora vemos que hay un 1 acá, o sea, indicando que en alguna de estas alrededor hay una bomba. Entonces, si ustedes quisieran hacer un menú, ¿se les ocurre? ¿Podrían? ¿Piensan que podrían? Un menú para que una persona juegue y no tenga que estar obviamente programando su interacción con el mapa, ¿no? ¿Cómo se les ocurre que sería? Se podría imprimir al lado del mapa unas letras de control, un menú que con una letra C, por ejemplo, se agrega una bomba o se revela una bomba con otra letra que mueve, por ejemplo, letras de flechas. Bueno, te estoy escuchando un poco mal, pero a ver, por lo que entiendo, te voy a repetir porque lo que entendí, sobre todo para que quede grabado y para que el resto escuche, porque se escucha medio mal. Pero básicamente lo que entiendo es que se podría imprimir después del mapa, no, que alrededor del mapa se podría imprimir, por ejemplo, A, B, C, D, esas letras, y no sé, en las filas, por ejemplo, números, y que después el jugador acá podría poner donde, o sea, qué celda quiere revelar, con qué celda quiere interactuar. ¿Algo así dijiste? Algo así se podría decir. Está bien, perfecto. Entonces, digamos que el truco ahí sería, claro, por ejemplo, se podría o agregar o agregar esa lógica a alguno de los métodos que ya existen o hacer un método distinto, ¿no? Por ejemplo, eh, dibujar mapa, para eso que si vos, por ejemplo, podría tener... A ver, dibujar mapa y acá por cada fila habría que hacer
Sí, eso no es problema. A ver, habría que ver for fila y mapa, for celda y fila. Sí, habría que hacer primero, cuando vas a imprimir la fila, acá sería for y acá podríamos tener, por ejemplo, un bien. Y acá le tendríamos que decir, por ejemplo, print letras. Ahí está. Acuérdense de lent para que no tenga acoso. Y para que todas ocupen más o menos el mismo espacio, le podemos poner así. Esto es simplemente para que todas ocupen 3 caracteres. Bien, y bueno, a ver, ahí estarían, creo que todas las columnas puestas. Ah, no, le erré un poco, pero bueno. Pero sí, va por ahí lo que habría que hacer. Déjame chequear cómo es esto. ¿Esto es por cada fila? No, claro, yo no lo quiero hacer por cada fila. Esto lo quiero hacer arriba de todo. Entonces acá en lugar de fila tengo que poner, por ejemplo, en la primera posición del mapa. Bien, y cuando termino de hacer esto, un print. Sí, va por ahí. O sea, ya con eso podemos ir, con eso podemos ir poniendo indicaciones al usuario. De hecho, sí, después eso ya es más interfaz, ¿no? Después acá podemos poner, por ejemplo, un espacio en blanco para que mueva todo un poco para la derecha y ya después acá imprimimos el número de fila que corresponda, ¿no? Pero bueno, lo importante, digamos, sería generar, por ejemplo, un ciclo que se hace while, por ejemplo acá sería opción igual nada, ¿no? Y acá le ponemos while opción igual
no sé, 0, que sería la opción de terminar el juego, por ejemplo. O hay la opción distinto de 0. Entonces acá le pregunto qué quiere hacer, o sea, preguntar acción, donde esto básicamente lo que va a hacer es decirle al usuario, bueno, a ver, ¿qué querés hacer? Y dependiendo de la acción, hacemos una cosa o hacemos otra. Por ejemplo, la acción puede ser básicamente revelar celda, que es lo único que puede hacer, o elegir terminar el juego, ¿no? Entonces podríamos tener, por ejemplo, un diccionario. Ni siquiera un diccionario, ni hace falta. O sea, acá preguntar acción sería indique qué quiere hacer. Si la acción es igual a revelar, si la acción es igual a revelar una porción de mapa, lo que tengo que hacer es preguntarle la posición y una vez que recibo una posición le tengo que decir revelar celda y le tengo que pasar el mapa y la posición. Supongamos que este método me va a devolver una tupla, por ejemplo, ¿no? Una tupla de posiciones, donde está la posición X en la primera y la posición Y en la segunda. Revelar posición, dibujar mapa, y si el tipo me dijo que la acción es, o sea, terminar, le pongo, no sé, opción igual 0. Además, ni siquiera, ¿no? Porque esto, podemos hacer que esto sea así, que esto sea así, y acá decimos, bueno, acción empieza en NaN, mientras que acción sea distinto de terminar, y ya está. O sea, ahí está toda nuestra interfaz de juego. Está bien, nos falta programar para preguntar la posición y nos falta programar para preguntar la acción. Pero digamos, a partir de acá, el tipo puede ir revelando posiciones del mapa hasta que no quiera jugar más. O puede ser inclusive que pueden pasar dos cosas, ¿no? Puede perder o puede ganar. Entonces acá en revelar posición del mapa podríamos evaluar si ganó o evaluar si perdió. O sea, estado, evaluar, evaluar situación y recibo el mapa. Entonces me fijo, por ejemplo, si todas las posiciones del mapa están visibles, pero todas las posiciones del mapa están visibles menos las bombas, entonces ganó. Si hay alguna bomba visible, entonces perdió. Y si no, sigo. O sea, si no, le sigo preguntando hasta que el tipo quiera terminar o gane o pierda. De hecho, acá cuando termina el juego, me fijo el estado. If estado igual le ganó, le digo ganaste. Y si no, bueno, ahí depende, porque es el tipo. Bueno, si no le digo perdiste, porque si el tipo dejó de jugar pero no ganó, le puedo decir perdiste igual, no pasa nada. ¿Lo ven en sus mentes?
lo que haría, o sea, se dan cuenta que es poco lo que haría falta para que el juego se complete y se pueda jugar, digamos, solamente, o sea, corriendo el programa y después a partir de ahí una persona viene, se sienta en la computadora y empieza a revelar posiciones. O sea, es un ciclo while con métodos que devuelven lo que el usuario puso. Obviamente pueden haber alguna variación acá o algo, pero nada más. La voy a subir, pero no lo vamos a hacer ahora en clase. Pero digamos, más o menos se ve que, o sea, básicamente los juegos en general son estos, son ciclos while hasta que pasa algo que termina el juego. Obviamente que un juego más complejo normalmente tiene muchas más implicaciones y no es lineal, pero, pero digamos, hay un montón de juegos que están programados así, hay un montón de cosas que se pueden programar así. Eh, Otras cosas, quiero que vamos a ver muy por arriba, antes de empezar con objetos, otras cosas que pueden hacer solo con programación estructurada. Pero bueno, no las vamos a codear. Lo que quiero que hagan, eh, digamos, con lo que quiero que se vayan cuando el curso termine de acá a un par de meses, quiero que tengan en cuenta que muchas cosas ya están hechas. Y muchas cosas están hechas y son públicas en GitHub, para que cualquiera las pueda usar o reutilizar y tienen, por ejemplo, licencias de uso abierto, como por ejemplo Apache License. Entonces, cuando ustedes tengan un problema y digan, oh, ¿cómo me gustaría tal cosa? Básicamente la programación se trata de automatizar, ¿no? O sea, cuando ustedes hacen algo muchas veces, mucho tiempo, dicen, no, estaría bueno poder apretar un botón y que esto se haga solo, porque es siempre lo mismo. Entonces decís, bueno, acá tengo que poder escribir un programa que haga esto por mí, ¿no? Eh, y muchas de esas cosas ya están hechas. Entonces, si ustedes, por ejemplo, quieren escribir un bot para Twitter, lo único que hay que hacer es ir a GitHub y poner en algún lugar acá TwitterBot. Ok, y bueno, como ustedes saben Python por ahora nada más, filtran por Python y se fijan, por ejemplo, bueno, no sé, tengo un negocio y eh, quiero seguir gente todos los días para que mi negocio esté activo en Twitter y para ir ganando seguidores porque la gente cuando yo los sigo me siguen. Bueno, entonces buscan acá, por ejemplo, aparece el primer resultado Twitter Follow Bot y se fijan acá cómo está hecho, qué pide. Y si se fijan, es bastante sencillo. En general son eh, pocas líneas porque lo que es difícil, que son por ejemplo las llamadas al servidor de Twitter o a la API de Twitter o cosas que por ahí no, digamos, uno no sabe hacer o que son más engorrosas, están hechas a mano. Entonces, por ejemplo, dice, bueno, quiero hacer un bot que siga en Twitter. Bueno, tengo que bajarme este código y hacer from Twitter follow bot import Twitter bot, le hago new bot y le digo cuál es el hashtag, por ejemplo, que quiero seguir o cuál es la frase que quiero seguir. Entonces digo, bueno, si yo tengo mi negocio de moda y quiero que mi usuario de Twitter vaya siguiendo a todas las personas que tuiteen sobre moda, bueno, le pongo una frase que yo vea que me da ciertas cantidades de búsquedas, le paso cuántos quiero seguir por día o por cada vez que yo corra mi bot y listo. Y por ello me despierto todas las mañanas y corro este script y ya sigo 100 personas, 5 personas, 10 personas, lo que ponga y ya está. Y son pocas líneas, no son cosas que son inalcanzables para ustedes. A ver, no es tan fácil, la verdad, porque
esta línea que está acá en realidad te va a andar si, por ejemplo, configuraste algo, configuraste estas cosas, que estas cosas implican que ustedes vayan vayan a su usuario de Twitter y se generen una clave de desarrollador. Pero digamos, son cosas googleables y las líneas de código que terminan haciendo son súper sencillas, son súper chiquitas. O sea, acá son literalmente 3 líneas lo que tienen que hacer. Todo lo demás es configurar, configurar su usuario de Twitter para obtener la clave para que el código que están usando entre en Twitter por ustedes. Pero de hecho, si se fijan más abajo acá, mismo acá te dice, bueno, mira, o sea, cuando tengas la clave, que eso es, no lo voy a hacer porque, pero eso es ir o sea, googlear, ¿no? Developers Twitter y te va a ir al sitio de Twitter y acá mismo te dice cómo Getting Started y te dice paso a paso cómo hacer para conseguir lo que tenés que poner en este archivito TXT. A ver, otro ejemplo. Quieren hacer un bot de Discord. Entonces acá ponen Discord bot. No, claro, este error ya salió poco. Vamos a poner Discord. Bueno, para empezar acá ya me está sugiriendo una búsqueda. Discord bot. Entonces si quiere hacer, o sea, obviamente todo depende de la razón por la que uno necesita un programa, ¿no? Le estoy dando ejemplos básicos. Bueno, quiere hacer un bot de Discord, no sé, puede ser por ejemplo para responder preguntas frecuentes o para, no sé, yo por ejemplo lo uso para poner una alarma en un chat de voz. Entonces si yo quiero que un chat de voz se termine después de 25 minutos, lo que ahí hago es un bot que entra al Discord y toca una alarma en 20 minutos. Entonces no quedo yo por ahí como cortamambos porque es una alarma automática. Ustedes pueden llegar a pensar que eso es bastante difícil, pero en realidad vamos acá, index.py. Si se fijan, son bastante pocas líneas. Acá quiero ver qué hace este bot en particular, porque a veces obviamente hay cosas por ahí complejas. Acá por ejemplo está instanciando un objeto. Esto todavía no lo saben hacer, pero digamos que no es del todo imprescindible para ustedes, digamos, porque pueden copiar esto y saber que acá hay una variable que tiene funciones. Justo este bot no es muy útil, la verdad. O sea, debe ser útil, no quiero desmerecer, pero digamos no es tan sencillo, tan simple. De hecho, muchas veces cuando se pongan a buscar, van a ver que, bueno, o sea, esto por ejemplo dice Multifunction Discord Bot, o sea, tiene un montón de funcionalidades, pero muchas veces van a encontrar gente que hizo lo mínimo indispensable porque están probando y ya lo suben y es una base para que ustedes puedan empezar de ahí. También obviamente están las guías oficiales que son súper sencillas. Que de hecho sí, y de hecho casi todas las guías oficiales, yo siempre recomiendo que vayan siempre a las guías oficiales, porque en general ahí siempre está actualizado, o bueno, es la que más actualizada va a estar, normalmente, y porque además hay que perderle un poco el miedo, la gente suele cuando está aprendiendo a programar ir siempre a un tutorial
o algo que hizo otra persona, y muchas veces la guía oficial es completamente funcional y está hecha para todo el mundo. Yo me acuerdo que hace un tiempo había visto la guía de esto y era un poquito más sencilla, ahora está un poquito más ahora está un poquito más genérica. Antes era más tipo, si pones este código te va a andar, si pones esto te va a andar. Y después de ahí uno iba programando y creciendo lo que querías hacer. Y al usar Python y ser Python algo muy, muy conocido y muy extendido, muchas veces van a ver esto. Si ustedes ponen Discord Python, por ejemplo, ya el primer resultado va a ser alguien que hizo la implementación para Python de una herramienta de Discord. Entonces, por ejemplo, vienen acá y van a Quick Start y listo, ya está, es esto. Entonces, si ustedes quieren, por ejemplo, un bot que responda cuando le hablan con pesos hello, copian este código en su máquina, lo guardan y lo corren y no les va a andar. ¿Por qué? Porque les falta el token. Pero si se fijan, acá les dice your token here, o sea que si siguen la guía de instalación, que de hecho está acá hecha, de hecho la voy a abrir porque es sencilla. Si siguen la guía de instalación, que es correr esto como ya han hecho por ahí para otras cosas, y siguen los pasos de Discord para tener su propia clave, es tan sencillo como la clave que les va a dar Discord para su bot, la pegan acá y este código va a funcionar. Y después de acá pueden ir creciendo, es decir, lo que quieran construir a partir de que el bot lo saluda cuando le escriben hello, a partir de ahí pueden ir haciendo lo que necesitan hacer. Última cosa. Por ejemplo, no sé, quieren hacer un plugin para OBS, por ejemplo, que es una herramienta de streaming. Bueno, entonces, por ejemplo, OBS, una de las cosas que hace es leer archivos de texto o leer inclusive fuentes multimedia como imágenes, videos y demás. Entonces, por ejemplo, acá creo un texto y la fuente del texto, o sea, el texto puede leerse desde un archivo. Eso significa que cualquier cosa que ustedes escriban en un archivo y lo marquen y elijan ese archivo como fuente para para la propiedad de texto que estamos incluyendo ahora en el OBS, eso se va a mostrar. Acá, por ejemplo, voy a poner hola. Hagamos de cuenta que elegí un archivo que adentro dice hola, ¿no? Porque no hace falta que vaya tan... Entonces, acá dice hola, lo estoy poniendo dentro de lo que estoy streameando. Eso significa que si yo hago un programa que escribe ese archivo y le guarde la información que yo necesito, voy a tener un programa que, mientras que yo estoy streameando, actualiza con la información que necesito el texto de mi streaming en tiempo real. Entonces, acá yo puedo estar mostrando, no sé cuánta gente me está siguiendo, cuánta plata me han dado hasta ahora, lo que sea, no sé, por ahí si estoy streameando sobre noticias de información, puedo estar consumiendo información de algún sitio o de alguna fuente y la voy pasando, escribiéndola de a poco en ese archivo. O inclusive puedo tener cosas preparadas en un CSV que las voy leyendo cada X cantidad de tiempo y voy actualizando ahí.
Esto se lo doy como ejemplos de cosas que pueden hacer súper sencillas integrando. O sea, seguro que hay algún ejemplo que se les puede ocurrir a ustedes con cosas que ya hacen. Voy a sacar esto y lo voy a sacar de acá porque sé que molesta la vista por ahí ver eh, el inception de streamings. Entonces, lo que quiero que quede claro de esto, básicamente, es los objetos no son la panacea, o sea, ningún paradigma de la programación es la panacea de todo. Todo tiene utilidad y con lo que vieron hasta ahora sirve de base para muchísimo, para hacer muchísimas cosas. Y digamos que el límite no se lo va a poner el paradigma de programación que estén usando. Por lo menos para muchos problemas. ¿Dudas hasta acá? Es como una previsualización de lo que se puede hacer, pero quería que tengan claro, digamos, cómo lo poco que vieron, entre comillas, lo pueden conectar con un montón de cosas y que sea funcional para ustedes. Perfecto, creo que se entendió todo. No sé, Oscar, si tiene alguna duda. Muy bien. No, yo quería preguntar cómo definirías O sea, creo que me preguntaste cómo se definiría una API, ¿puede ser? Una API es una funcionalidad que una empresa o un grupo de personas dejan disponible para que un programador pueda acceder a ellas. A ver, ¿qué significa eso? A ver, hay APIs públicas y APIs que son privadas, ¿no? Eso no es lo importante. Lo importante es que, así como nosotros tenemos una página web, donde acá tenemos, o sea, podemos interactuar con la página web escribiendo acá, escribiendo acá, apretando Enter, haciendo clic. Esa es nuestra interfaz con el sistema, por ejemplo, de Google en este caso, ¿no? O sea, tenemos una página web y nuestra interfaz con esa página web, con ese servicio web, es lo que el browser nos muestra. Y una API lo que es una interfaz para un programa. Entonces, así como una página web nos da disponibilidad a determinadas funciones de Google, una API nos permite, mejor dicho, le permite a un programa acceder a esa funcionalidad. Es decir, si yo quiero buscar en Twitter algo, o si yo quiero buscar en Google algo, tengo que venir acá y tipearlo. Uy, se me activó el coso. Ahí está. Tengo que venir acá y tipearlo. Ahora, si yo quiero buscar algo desde mi algoritmo, desde mi programa, entonces tengo que usar una API que me permita acceder a esa funcionalidad. Así como las interfaces para el humano implican que podamos ver algo y podamos cliquearlo o apretar un botón, para los programas, una API tiene que ser una función que vos puedas llamar en tu programa, por decirlo así. Eso, digamos, así como vos agarrás y tenés tus propias funciones, la API es eso, es un conjunto de funciones que alguien, en este caso, no sé, Twitter, por ejemplo, te deja disponible a vos para que utilices los servicios de ellos. ¿Está bien hasta ahí? Si SQL Elite es una API para bases de datos. A ver, según la definición estricta de API, que sería una interfaz de programación de aplicaciones, entonces en ese caso sí se podría considerar que es una API.
Sí, o sea, al ser un sistema que sí se puede considerar que es una API. O sea, cuando vos estás, básicamente, pero voy a buscar acá. Lo que vos estás diciendo es, me imagino esto, ¿no? Cuando vos estás eh, llamando a la interfaz de SQLite para poder conectarte a la base de datos y poder ejecutar consultas. ¿Está bien? O sea, tradicionalmente eso es una biblioteca o una library, o bueno, como le dicen por ahí a veces, librería también. Eh, pero sí, o sea, es una API también. Sí, es una API también. Porque es eso, vos lo que estás haciendo es permitir programáticamente que un programa que corre en Python en este caso acceda a tu base de datos. Así que sí, sí, es la API de la base de datos SQLite, ¿no? SQLite es la base de datos y así se llama también la librería que importás vos para que puedas usar la API, si querés, de SQLite y conectarte y demás. O sea, acá este connect sería el uso de esa API. Sí, está bien, sí, sí. O sea, para mí, o sea, normalmente se le decía librería, pero sí, es una API porque la base de datos es un servicio externo, digamos. Es una, es un servicio que vos instalás en tu computadora para que puedas guardar archivos ahí, guardar datos ahí, pero es un programa que corre aparte de tu programa, entonces sí, sería una API. Sí, está bien. Objetos. Para los objetos hay muchas definiciones y demás, pero bueno, lo más importante son tipos de datos que creamos nosotros para agrupar atributos o características y comportamientos. ¿Está bien? Lo que hacemos normalmente es eh, cuando queremos definir un objeto sería eh, una instancia de una clase, se dice normalmente. Por ejemplo, tenemos, por ejemplo, lo típico tenemos la clase persona. ¿Ok? Una persona va a tener distintas propiedades. Por ejemplo, no sé, nombre, apellido, edad, altura, bueno, etcétera. Supongamos que estamos pensando en un juego, tendría una posición, por ejemplo. Ahora, acá lo que hacemos es definimos una clase, que es la clase persona. Todas las todas las clases heredan, ya vamos a ver lo que es herencia, de una clase object que es la que las agrupa a todas. O sea, cuando nosotros no ponemos nada acá, estamos diciendo que esta clase hereda de eh, object. Ya vamos a ver eso. Entonces, estos objetos, para crearlos,
normalmente hay que definir un método que se llama init, pero tiene la característica de que empieza con dobles guiones bajos. Esto es porque es un método especial, digamos. Lo que tiene de especial es que al empezar con guiones bajos, se suele utilizar para denominar a los métodos que son internos. Ya vamos a ir hilando un poco más al respecto. Así como las personas, en este caso, ¿no?, tienen atributos que son los que los diferencian una persona de otra en nuestro programa, también van a tener comportamientos. Entonces, lo que vamos a hacer, por ejemplo, es cada vez que iniciamos una persona, cada vez que creamos una persona, podemos obligar a determinar su nombre, su apellido, su edad, su altura. Supongamos que su posición podríamos no ponérsela y dejar por default 0. Si se fijan, esto no es más que una función, pero como está indentado, significa que esta función está dentro de esta clase persona. Ahora vamos a ver un poquito más de esto. Cuando nosotros tenemos un método, o sea, una función adentro de una clase, el primer parámetro que pasamos se llama self, que significa sí mismo, digamos. ¿Esto qué significa? Que la persona puede ver sus propios atributos de esta forma. Entonces, cuando hacemos self.nombre, esto va a decir el nombre de mi persona, o sea, el nombre, mi mismo nombre. Entonces acá, por ejemplo, decimos que el nombre va a ser lo que hayamos recibido por parámetro. ¿Está bien? Acá de vuelta decimos que el apellido va a ser lo que definimos por parámetro. Y acá la edad, lo mismo. La altura, lo mismo. Y la posición, lo mismo. ¿Esto qué va a significar? Bueno, por ejemplo, si yo quiero, voy a hacer el mismo archivo por ahora. Si yo quiero, por ejemplo, si yo quiero instanciar un nombre, ¿qué hago? Normalmente hago nombre, hago, ¿no? Por ejemplo. Si yo quiero instanciar un apellido, ¿qué hago? Apellido igual gato, ¿no? Pero si yo quiero instanciar una persona, voy a tener que hacer persona 1 igual persona y le tengo que pasar el nombre, el apellido, la edad. Le puedo pasar estas variables o puedo empezar a determinar lo que yo quiera. O sea, puedo pasarle los parámetros de esta forma también. Entonces yo ahora acá voy a tener toda una persona. Puedo tener una segunda persona. Y puedo poner, por ejemplo,
Plofi. Ok. Por ejemplo. ¿Está bien? Puedo tener una tercera persona. Y estas personas también puedo ponerlas en, no sé, puedo hacer un array de personas. Puedo hacer un array donde yo tenga persona 1, persona 2, o sea, una lista de personas, ¿no? Y inclusive acá puedo hacer persona, para tener una persona 3, ¿no? Y poner, no sé, Oscar. Y, no sé, invento igual, invento. Son todos datos falsos. Y posición puede ser 2, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces se manejan igual que las variables. Y si se fijan, en lugar de llamar al método init, como por ahí hubiésemos hecho si esto fuese una librería que llamamos en otro lado, ¿no? Como por ejemplo acá, en que hacemos buscaminas import y llamamos a la función. Bueno, acá, como esto es una clase de persona, este init que está acá es una convención que se usa para decir esto es lo que yo estoy definiendo cuando hago una persona nueva. Entonces, por convención, esto se define así, pero se usa así. Se usa directamente con esto. Ahora, pero dijimos que las personas también tienen un comportamiento. Entonces, por ejemplo, un comportamiento podría ser moverse, ¿no? Y esto sería la cantidad de pasos, por ejemplo, y digo, bueno, si yo me muevo, entonces mi posición es mi posición anterior más la cantidad de pasos que hice. Fíjense que está chillando. ¿Por qué chilla? Porque tengo que recibir el self. ¿Está bien? Tengo que recibir el self. ¿Cómo se llama esto? Otro comportamiento, no me sale la palabra, Dios. Otro método puede ser, por ejemplo, mostrar posición. Y mostrar posición puede ser, por ejemplo, hacer un print, o por ejemplo, hacer for casillas in range self.posición print y acá puedo hacer un print de la persona, tipo, por ejemplo, self.nombre. No sé, una pavada igual, ¿no? Pero entonces, suponiendo que yo, por ejemplo, tengo acá 3 personas, las 3 empiezan en 0, 0. Entonces hago for, puedo hacer un método que sea mostrar persona, pero puedo hacer un método que sea mostrar personas, recibo las personas, y hago for persona in personas, persona.mostrar
posición. Bien. Y acá lo que están haciendo es por cada persona. De hecho, acá vamos a hacer así. Como para que haya cierta homogeneidad. Entonces, acá yo declaro 3 personas. Acá hice un método que se llama mostrar personas y le digo, bueno, mostrar personas y le paso las personas que quiero mostrar, ¿no? Que son estas 3 que puse acá. Y si se fijan, acá estoy haciendo un recorrido por cada persona y le estoy diciendo a cada persona que muestre su posición. Bien, entonces Gabo se mostró acá, como está en la posición 0, hizo directamente un print. Pluffy está en la posición 1, entonces mostró una exposición vacía y el 1. Y acá está en la posición 2, entonces hizo la posición vacía, otra posición vacía y el 2. ¿Está bien? Veamos, vamos a decirle a una persona, por ejemplo, vamos a decirle a la persona 1, que soy yo, le puedo decir moverse y le digo que se mueva 3 posiciones y después muestra a las personas de vuelta. ¿Ok? Entonces se ve como primero esta es la posición inicial, después yo me moví 3 posiciones y estoy avanzando. Quiero que vean una cosa. ¿Qué está pasando acá? Tenemos una clase persona, ¿sí? Que le definimos estos atributos, eso es importante, atributos. Estamos instanciando, esto se le denomina constructor, es el método constructor. Obviamente también se le dice método init, ¿no? Y otras cosas. Estos son los parámetros, terminamos definiendo la posición, la altura, la edad, todos nuestros propios atributos. Definimos un comportamiento creando métodos, ¿ok? O sea, a partir de acá, métodos. Y los métodos tienen, en base a el primer parámetro que siempre es self, tienen acceso a sus propios atributos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? Sí. Bien. También se les dice propiedades a los atributos. Es otra forma de decirlo. Hasta acá va bien, ¿no? Ahora, quiero que entiendan que solo por haber puesto esto, la persona todavía no existe, ¿no? Acá lo que estamos haciendo es crear nuestra clase, pero hasta que nosotros no la instanciamos, esa persona no existe. O sea, no existe. En memoria RAM no hay ningún tipo de definición sobre ningún dato que tenga esta funcionalidad. ¿Qué significa eso? Que esto para nosotros es lo mismo que las listas, digamos. ¿Se acuerdan que cuando creamos una lista, esa lista después tiene, por ejemplo, el comportamiento de append o el comportamiento de splice cuando queremos cortarla? Esto es lo mismo, o sea, lo que hacemos es agrupar comportamiento de una forma lógica y se llaman objetos porque obviamente está inspirado en los objetos reales.
¿no? O sea, tratamos de que tenga cierta lógica lo que cada cosa hace para que podamos pensarla de una forma un poquito más estructurada e ir transformando ese problema grande en algo más chiquito, que es parecido a lo que hicimos con el Buscaminas al principio de la clase. De hecho, si se pone a pensar, ese Buscaminas, en lugar de tener una celda de diccionarios, tranquilamente podría tener una celda de objetos celda, ¿no? Hasta ahí, ¿cómo van? O sea, básicamente esto lo que va a hacer es ir generando capas de abstracción en nuestro problema. ¿Sí? Pensémoslo de la siguiente forma. Supongamos que tenemos un objeto que se llama calculadora. O sea, porque esto no hace falta que sea siempre algo físico. Igual obviamente una calculadora es algo físico también, ¿no? Pero digamos, podría ser un objeto que envíe emails. O sea, cualquier cosa que ustedes quieran agrupar que tenga coherencia entre un comportamiento y otro, la pueden ir agrupando en objetos. Entonces, por ejemplo, si tienen una calculadora, pueden hacer, bueno, primero tendrían que hacer el init, ¿no? De hecho, por ahora pongamos que la calculadora empieza vacía, o sea, no hace nada. Esa calculadora puede tener, por ejemplo, un método que se llame sumar y recibe una A y una B y devuelve la suma, A más B. Y acá pueden ir haciendo un montón de funcionalidades. Se van a dar cuenta que a medida que tengan funcionalidades más difíciles, más complejas, van a querer tener esas funcionalidades agrupadas en algún objeto que tenga ese manejo o esa lógica. En este caso es muy simple y de hecho en realidad este caso me sirve para mostrarles una cosita más que les quería mostrar, que es las clases pueden tener también métodos de clase. ¿Qué significa esto? Que si yo no voy a usar algo que sea intrínseco de mi objeto, puedo agrupar un montón de comportamiento en un objeto y ni siquiera necesito instanciarlo. ¿Qué significa esto? Que puedo hacer así y si yo quiero sumar dos cosas, puedo decirle, por ejemplo, calculadora.sumar y llamar a 1 y 2 y eso me va a dar un resultado. Fíjense qué diferencia. Acá quiero que vean una diferencia. Yo acá tengo una clase de persona. Mis métodos reciben el parámetro self. Y yo necesito instanciar una persona para poder utilizar su comportamiento. Pero esto es distinto. Este es un método de clase
O sea, este es un método del objeto. Estos métodos son del objeto. O sea, solo existen y solo tienen sentido cuando el objeto se instanció, es decir, cuando se hizo esto, cuando se hizo esto, cuando se hizo esto, cuando se llamó el constructor. Pero hay comportamientos, ¿sí?, que se pueden tener sin que el objeto tenga que existir. En este caso, si yo tengo la calculadora, si yo tengo los dos números, la puedo sumar. No me hace falta, no necesito que la calculadora sepa nada de sí misma para sumar los dos números. Eh, a ver, por ejemplo, esto en general, el uso que se le da normalmente es para agrupar comportamiento. O sea, si tenemos manejos de texto, si tenemos algún manejo que se repita mucho, por ejemplo, bueno, las cuentas, matemáticas y demás es muy común. O sea, muchas veces yo quiero sumar, restar, hacer cuentas sobre cosas que aplican a mi sistema, que no necesito, no dependen de la instancia que estoy usando, sino que son simplemente agarrar dos cosas que conozco, como dos números, y sumarlas. Agarrar un número y calcularle un porcentaje. Bueno, ahí no necesito más que ese comportamiento. Entonces, lo que quiero que se queden de esto es que esto se puede hacer y que tiene sentido cuando el comportamiento no tiene relación con el objeto que está viviendo. Esto, por ejemplo, puede pasar mucho con, por ejemplo, si yo acá le quiero agregar, por ejemplo, no sé, color de pelo, y acá en color de pelo yo quiero que todos pongan los mismos tipos de color de pelo, yo puedo definir acá los colores que voy a aceptar, los pongo en mayúsculas porque se consideran constantes. No sé, rojo, negro, azul, ponele. Y yo acá lo que quiero es... acá le pongo rojo. Bien, acá puedo recibir el color de pelo. Y por ejemplo, quiero recibir el color de pelo y yo quiero que esta constante esté acá. Si yo a este rojo después, otro día, por alguna razón, lo quiero escribir en minúscula, yo quiero que esté asociado a una constante para que se lo cambie a todos los que tengan el color rojo. O si esto el día de mañana quiero que sea, no sé, quiero que esté en inglés, quiero que esté definido siempre como una constante. Entonces, se usa mucho este tipo de definiciones y acá puedo hacer persona.rojo porque acá lo tengo definido como una constante. De hecho, al definirlo acá arriba, no importa, no las quiero marear. Entonces acá, self.color de pelo igual color de pelo. Entonces, ¿qué pasa? Acá nada me impide, en esta programación, nada me impide crear acá una persona 3, una persona 4, y definirle cualquier cosa.
como color de pelo. Y no va a romper, ni va a chillar, ni nada. Le digo, bueno, la edad tiene 23, la altura tiene 60 y la posición es 0. Y de color de pelo le pongo, no sé, le pongo cualquier cosa, le pongo naranja o le pongo un número. No chilla y no rompe, o sea, inclusive si yo después hago, si yo lo agrego a personas y yo muestro a las personas, esto lo más probable es que no rompa. Personas son diferentes. Uy, ¿qué dice? Ah, acá. A ver. Acá. Entonces, no rompió, pero claramente acá yo rompí las reglas de lo que estoy haciendo, porque yo acá estoy guardando colores de pelo, estoy guardando. O sea, yo acá quiero guardar colores de pelo, no estoy guardando cualquier cosa. Entonces, algo común podría ser, por ejemplo, hacer así, colores válidos, igual, ¿no? Y poner acá rojo, negro, las constantes, no le pongo el valor, ¿no? Y acá le digo, validar color, recibe un color y busco, por ejemplo, digo, for color válido en y si no acá le devuelvo, no sé, color válido le pongo el que quieran, no sé. O puedo tirar una excepción, no puedo hacer cualquier cosa. Que chilla. Bien, chilla porque quiere que le ponga el def. Pero se puede definir estos son métodos, entonces. Ahí falla. Pero quiero ver cómo hace esto. Acá le estoy verificando la sintaxis de algo. A ver si esta cosa me sugiere o no me sugiere. No. A veces hay que aclararle acá que el método es estático y para eso hay que agregarle una etiqueta o una aclaración que no me la acuerdo de memoria, pero así que la estaba buscando acá, esto, static method. Ahí va. Entonces, este es un método que se puede usar directamente llamando a la clase persona, haciendo persona punto
y el método, llamando al método. No necesito tener una persona, o sea, la persona acá no necesita saber nada de sí misma para validar, la clase persona no necesita saber nada de sí misma para validar si el color es válido o no. Porque estos atributos están declarados como atributos de clase. Es decir, no le cambia nada a la instanciación para saber si es válido un color. Es decir, no hay nada que yo pueda hacer acá que haga que un color pase a estar válido, porque los colores están declarados acá. Los colores válidos están declarados acá. Obviamente que hay muchos ejemplos, como en el caso de la calculadora, donde vos, de hecho, vamos a ver si esto anda o pincha. Podría pinchar, pero vamos a probarles que ande. Vamos a probar. Ahí va, esto no anduvo bien. Ahí chilla, ¿ves? Ahí chilla, pero, o sea, chilla pero anda. Pero si le ponemos la etiqueta para decir que es un método estático, ya no chilla y también anda. Entonces, clases, por ahora, tienen atributos, tienen un constructor, no hace falta para todas, o sea, lo van a tener si y solo si necesitan usar métodos, y si no, pueden usar métodos estáticos cuando lo que están haciendo es agrupar funcionalidad, o cuando el método en sí no necesita saber nada de la propia clase para cumplir su función. En este caso, para validar, no necesita nada de esto. Para validar si un color es válido, no necesita saber cuál es su color de pelo para saber si el color que le están asignando acá es válido. Entonces, este método no existe hasta que no tenga un objeto instanciado. Esto es una clase, esto es el objeto. Esto es una clase, esto es el objeto. ¿Se entiende la diferencia entre clase y objeto? Eso es lo más difícil, digamos, de esta clase. O sea, las perdí. Sí, está un poco difícil todavía. O sea, clase es como una abstracción de la idea. Esa abstracción de la idea no es una abstracción boba, sino que tiene cierta utilidad, porque, por ejemplo, si lo que estamos haciendo es agrupar comportamiento de cosas que no necesitan conocerse a sí mismas, entonces las podemos usar. Podemos declarar métodos estáticos, es decir, que son de la clase, y usarlos. Pero, por ejemplo, para mostrar mi posición, para mostrar la posición de un objeto, el objeto necesita saber cuál es su posición. Entonces ahí el método va a ser un método, lo que se dice un método de instancia, es decir, un método que solo tiene sentido cuando la clase está instanciada en un objeto. Es decir, piénsenlo como si fuese un string, ¿no? Entonces, pensemos acá. Acá tenemos un string que adentro tiene el valor Gabo. ¿Está bien? Pero la clase de esto es la clase de esta variable, la clase de, si esto fuese un objeto, digamos, la clase de este objeto es la clase string. Hasta ahí bien, ¿no? O sea, el objeto sería la variable que adentro tiene Gabo. Pero la clase es el string.
Sí, Ok, sí, se entendió. Entonces acá persona es una clase que lo único que sabe es validar color, no sabe moverse porque no conoce su posición y no sabe mostrar esa posición porque no la conoce tampoco. Entonces, cuando instanciamos una clase persona, tenemos un objeto persona. O sea, esta es la clase. Cuando yo la instancio, o sea, llamo al constructor, ahí recién tengo un objeto persona. Acá hay una pequeña trampa que hice y es la siguiente. Que lo hice para no confundirlos mucho, pero capaz que eso sí lo está confundiendo. Y es lo siguiente. Estos atributos normalmente no se declaran acá arriba. Y la razón para eso es que se declaran en el init porque justamente solo tienen sentido cuando el objeto existe. Es decir, podemos pensarlo así, todas las personas no tienen un nombre por default. O sea, hasta que no exista la persona, no tiene sentido pensar en el nombre de una persona. Lo mismo pasa con el apellido, la edad, la altura, la posición y el color de pelo. Entonces, sí tiene sentido pensar en colores válidos, porque queremos que cuando instanciemos una persona tenga, digamos, determinada posibilidad de elegir y no podamos poner cualquier cosa. Y de hecho, bueno, acá hay muchas cosas que podemos validar, pero en realidad, digamos, no es abstracto. Un nombre no tiene como una construcción abstracta. Necesitamos que exista la persona para poder decir, esta persona tiene este nombre. No podemos pensar en cosas válidas no podemos pensar en un nombre que sea válido para todas las personas a la vez. Entonces, normalmente, cuando tenemos algo definido afuera del constructor, se le denominan atributos de clase o propiedades de clase, y estos serían atributos de instancia. Si por ahí conceptualmente no les queda del todo claro, lo podemos ver así. Si hacemos persona, punto, vamos a imprimir cosas. De hecho, voy a comentar esto. Voy a comentar todo lo que es mostrar. De hecho, ni siquiera. Porque puedo comentar directamente esto. Bueno. Entonces, fíjense qué pasa si yo hago persona. Si yo hago persona punto rojo. O sea, voy a imprimir persona punto rojo y me marca rojo. Ahora, si yo hago persona punto nombre, ven que me dice type object persona has not attribute. ¿Qué significa eso? Que como no existe la persona, no existe el nombre. O sea, estos son de clase, es decir, estos para existir les basta con que la clase exista y la acabamos de crear nosotros, ¿no? Pero estos necesitan que exista el objeto, o sea, necesitan haber pasado por el init.
necesitan haber llamado al constructor. Si no, estos no tienen sentido. Por ejemplo, edad tampoco, ¿no? Si yo quiero imprimir la edad, tampoco se va a poder. Necesitan sí o sí que exista la persona. ¿Se entiende? Sí, un poquito más entiendo. Bien. Y con los métodos pasa lo mismo. Validar color, es estático, es decir, es de clase, es decir, aunque exista la clase, es suficiente. Entonces, validar color, si yo le digo validar color y le pongo naranja, acuérdense que si no encuentra un color válido me devuelve negro. Entonces ven que corre perfecto y me devuelve negro. ¿Por qué? Porque esto es estático, es de clase, ven que no tiene self. No necesita que exista una persona para saber si el color es válido para su clase. De hecho, fíjate cómo accede al array de colores válidos. Hace persona.colores válidos. Porque colores válidos es un atributo de clase. Y fíjate cómo accede a imprimir el color negro. Hace persona.negro. Ahora, digamos que yo quiero mostrar la posición. ¿No? Voy a sacar este comentario. Y este comentario. Ahora voy a imprimir un montón de cosas, no solamente esto, pero quiero decirle a la persona que muestre la posición. Esto va a romper. Porque para mostrar la posición necesito conocer cuál es la posición de una persona. Necesito tener una persona iniciada, instanciada, con una posición. O sea, hasta ahora eso, quiero que entiendan ese concepto. Y después vamos a ir viendo un montón de usos para esto. Vimos, por ejemplo, hasta ahora el de... Bueno, ya vimos vimos en la calculadora. También les tiré la idea del buscaminas. O sea, el buscaminas podría ser que cada posición de buscaminas sea un objeto celda. Pero van a ir viendo que esto de a poco se puede ir abstrayendo más y más y más en distintas capas. Si tienen preguntas, este es el momento. Si no, la vemos la clase que viene, pero... Sí, los métodos se llaman métodos de clase. O sea, las funciones dentro de las clases se llaman métodos. Y tenés métodos de instancia, que son los métodos del objeto, que solamente sirven y existen y tienen sentido cuando el objeto está instanciado. Y los otros son métodos de clase, que se pueden llamar cuando la clase existe. No hace falta que exista el objeto. Los métodos son para englobar comportamiento y sí se invocan escribiendo punto y la función, o sea, el método, ¿no? El nombre del método. En cuanto a llamar punto y el atributo, sí, también se puede hacer eso. No es tan común, o sea, lo más normal es que vos adentro hagas self.nombre y escribas o sea, y trabajes con el nombre. Pero si vos querés que alguien si vos querés que alguien vea tu nombre, por ejemplo, lo más normal es hacer esto y hacer un return, así. Es verdad que
si alguien tiene una persona, ¿no? Y hace persona1.nombre, eso anda perfectamente. Acá lo vemos. Pero no siempre es una buena práctica. Se trata de que normalmente la persona que está interactuando con tu objeto no tenga que conocer tus atributos ni modificarlos por afuera, sino que siempre se interactúe con tu clase a través de tus métodos. Es lo más común. No siempre pasa, obviamente, pero digamos, es como el estándar. Muchas veces nos podemos correr el estándar, pero y acá también normalmente se pone set nombre, self y el nombre para hacer self.nombre igual nombre, ¿no? Y de hecho después acá se suele muchas veces llamar renombrar con, ¿cómo se llama esto? Guión bajo a los atributos que no queremos que nadie llame desde afuera, por más que los puedan ver, y con sin guión bajo a los que no nos importa que la gente los modifique o los trabaje desde afuera. Pero sí, normalmente, o sea, vos tenés un objeto y con punto podés acceder a los atributos y los métodos de ese objeto. Bueno, terminamos por hoy. Nos pasamos un poquito, pero vimos bastante en realidad. Por ahí parece que no, pero vimos un montón. Bárbaro. De esto debe haber una unidad, ¿no? Sí, los apuntes la guía de teóricos. ejercicios 12 y en apuntes teóricos, me parece que hay, en apuntes teóricos creo que hay más de una unidad inclusive al respecto. Los ejercicios, la verdad es que los podrían hacer, pero pueden esperar hasta la clase que viene si quieren. Pero sí, la mayoría de los ejercicios de la clase 12 se pueden hacer sin problemas. De última, hagan el primero, aunque sea. Como para que vean de qué se trata. Y bueno, igual de objetos vamos a ver bastantes cosas. Quedan bastantes cosas todavía. No se crean que con esto vieron objetos. O sea, no es tan sencillo como por ahí ver un tipo de dato común y corriente. Bueno, hasta el lunes. Perfecto, bárbaro. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, Oscar.